formaron parte de toda la trama que Dios hizo, la historia humana anticipada en figuras. Toda la historia humana. Claro, le da prioridad a su gente, a su pueblo, y todo lo que tiene que ver con su pueblo. No es la historia del mundo, ni la historia de la humanidad, pero es la historia de la redención, digamos, ¿no? Entonces vamos a arrancar desde el libro de los Jueces. Vamos a irlo viendo por etapas, diríamos. Entonces el libro de los Jueces, la parte final, último verso me parece, del libro de los Jueces, para que veamos qué era el ambiente y a qué se refiere la figura de los jueces en relación al reino. La meta es hacer figuras, la meta pues bíblica es hacer figuras muy plausibles de toda la historia de la redención hasta la meta, que es el reino de Dios. Esa es la meta. No el reino mesiánico, ni el reino de Dios. O sea, volver a reintegrar todo lo desintegrado en el reino eterno. Alfa se vuelve omega. Omega vuelve alfa. Quiere decir que Dios, haber tenido alguna vez el reino de su reino incólume, sin rebeliones, y después vinieron rebeliones, y entonces ahora lo está restaurando, para que otra vez caiga en no un reino sin rebeliones. Y ahí sería el fin del ciclo para empezar otro. Parece que todo se ha hecho a través de ciclos de 7. Porque, por ejemplo, Eclesiastés dice que no hay nada que no haya sido. Entonces, en Jueces, la figura de Jueces, vamos a leer el verso 25 del 21 de Jueces. Dice, por aquel entonces no había rey. Fíjese la nota. Sino que cada uno en Israel hacía lo que le parecía bien. Entonces note usted, vamos a hacer, está haciéndose en todo el libro de los Jueces, no lo vamos a leer, una figura del tiempo actual, en donde cada uno hace lo que le da la gana en sus áreas, sectas. Está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de las sectas heréticas, está hablando de las seccionamientos del pueblo de Dios, es decir, que se pelean unos con otros y se celan y se envidian y se meten zancadilla también. Y pastores ven a sus demás hermanos como rivales. Y hay de aquel que haga sus propias fincas. Hay de aquel, ahí van a ver en qué van a pagar los que lo hagan. Por eso hay estructuras, por eso hay jerarquías, por eso hay estratos. Pero noten ustedes, arrancamos en este tiempo, quizás no es pasado, pero porque todavía hay resabios, pero arrancamos de un tiempo de confusión, Edad Media y todo eso para acá, confusión, que apareció Lutero contra los católicos, contra los protestantes, y es un relajo. Hasta el día de hoy todavía no hay sino una atomización de la fe en distintos grupos, y cada grupo es autónomo, y algunos más autónomos que otros, y otros son dueños de su finca. Le quitaron el derecho al Señor y se volvieron de caporales dueños. Y hay de los caporales, porque los van a destituir. Y los van a destituir ignominiosamente. Así que yo no querría estar clasificado entre los caporales que se apropian de la viña. No querría jamás llegar a ser un déspota, aunque a veces cae uno en el otro extremo, ¿verdad? Que cada uno haga lo que quiera, para que hay jerarquías, ¿verdad? Para que hay oficiales y no se van a obedecer, para que hay generales y solo los soldados van a mandar. Bueno,
Todo eso sale del verso ese. No había rey, no había gobierno general de Israel, sino que habían profetas, etc. Pero al no haber rey, según el verso, cada uno en Israel, fíjese, hacía lo que bien le parecía. Yo puse aquí marginando la figura del reino dividido en sectas. El reino de Dios, el reino espiritual de Dios. O sea que debiera haber un gobierno espiritual que se llama Espíritu Santo, comandando todo el reino, aquí en la tierra. Pero resulta que como en los días de los jueces, pues cada uno tiene sus razones, ¿no? Y el que tiene más galío traga más pinol. Hablemoslo claro, aquí entre nosotros, pues entre pastores, ¿no? No se lo va a decir a nadie. Entonces, van a haber destituciones de pastores, van a haber abandono del respaldo de Dios a pastores. Se van a morir de hambre muchos pastores. Va a haber bozal puesto al buey que trille mal. Y va a haber restitución de pastores conforme al corazón de Dios, dice, como en el principio, dice, ya en otra porción. Bueno, esto le da el panorama entonces de dónde arrancamos. A veces se pone usted consciente que eso es lo que estamos viviendo ahora, todavía. Y yo creo que se va a poner peor. Pero entonces va a surgir un Samuel 1, ya el libro de Samuel. El libro de Samuel es la reestructuración del reino para que desaparezcan los jueces. Cada uno es juez. Y lo peor es que los jueces no se llevan sus juicios a los paganos para que los paganos los normen. Qué vergüenza, ¿vale? Debíamos de arreglarnos nosotros entre nosotros mismos. Bueno, entonces cuando surge Samuel, es tipo del gobierno espiritual del Espíritu Santo, es decir, Dios que no se ve, pero que tiene un profeta. Entonces, profetas, ¿no? De parte de Dios. Pero ustedes saben que hay una cabeza aquí que se llama Espíritu Santo. Pero la cabeza que está aquí no se ve. Y la cabeza que se veía, Jesús encarnado, Jesús, la cabeza que se veía, se fue. Entonces se quedó su espíritu de esa cabeza. Y el Espíritu Santo. No son dos cabezas, sino que entonces dejó la cabeza del Espíritu Santo, modelando el reino, y la cabeza del Cristo encarnado a la diestra del Padre. ¿Lo nota? Bueno, entonces ya tenemos un panorama del reino que se va a reintegrar. Entonces estamos viviendo ahora un avivamiento a los Samuel. Esos son los días que estamos viviendo. Diríamos, ponga la fecha de hoy. Estamos viviendo ya el comienzo de que cuando no había visión, no había revelación, no había Samuel, sino que había un Elí, que representaba el sacerdocio, pero decadente, ya más cansado que activo, ¿no? Que se debía haber jubilado y estaba en acción. Entonces ese iba a ser destituido, iban a ser muertos sus hijos. Pero lo que me interesa mucho es, dice, porque en ese día no abundaba la revelación. Por Elí. Note usted cómo tiene la culpa un líder. Y que es cierto que Israel estaba seccionado, pero ya el liderazgo debió haber unificado criterios. Seguramente se cansó Elí de estar lidiando y después ya sin fuerzas y después consintiendo a sus hijos. Entonces se hizo
una situación penosa. Noten todo esto como figura, porque como historia es, si usted quiere, no aburrida, porque no es aburrida, pero sería una historia más, ¿verdad? Pero tómelo usted como figura. Así como le estoy diciendo, Jueces 26 dijimos, 21, 25. Libro de Samuel, primero y segundo. Entonces tenemos que cuando ya aparece un líder espiritual que Dios levantó, que se llama Samuel, pedido sobrenaturalmente, etc. Entonces empezó a volver la revelación. Bueno, quiere decir que entonces la revelación volviendo es el índice de la restauración del reino dentro de la debacle del secta. Entonces lo primero que manda Dios es revelación. Por eso el ministro que no tenga revelación, aflíjase. Será ayudante, pero no será líder. Ni creo que ayudante llegue. Porque tiene que tener visión el pueblo. Ahora, si los líderes no tienen visión, ¿qué va a tener el pueblo? Pues se desbanda. Entonces Samuel dice que dormía junto a la lámpara encendida del lugar donde estaba el arca. Solo ahí, hermano, ahí dormí. Entonces la revelación empezó a llegar. ¿Qué quiere decir eso? Que el líder que había no tenía ya revelación, solo fungía. Y mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad? Había que quitarlo, pero no se quitaba. El problema mayor es no quitarse cuando uno ya está inepto. Hay que dejar el lugar a otros o delegar, ¿verdad? De tal manera que no se centre el movimiento en una persona. Muere esa persona, que sigue el movimiento. Hay otro que releva. Desde que hay fallas, y las hay, ¿verdad? Por montones. Hay levirato. Levirato es relevos de ineptos o de aquellos que no pudieron completar la obra por alguna razón. No hay levirato cuando no hay necesidad de relevo. Por ejemplo, Job decía, yo estoy esperando mi relevo. Pero parece que lo restauraron, lo arreglaron, entonces ya no llegó el relevo. Sino que se murió en su tiempo. Hizo su jornada. Pero si él se hubiera revelado, qué sé yo, hubiera blasfemado el nombre de Dios por lo que estaba padeciendo, le hubiera venido el relevo. Dijo en una porción, no recuerdo la cita, es Job, yo estoy esperando mi relevo, dijo, pero no aguanto. Bueno, ojalá que no estemos esperando nuestro relevo, ¿verdad? Porque va a haber mucha gente quitada antes de tiempo. Hay gente que se va a morir en la víspera, pues. Son relevos. Bueno, entonces yo apunté algunas cosillas así sobre el viento de las lecturas. Porque todo esto desde Jueces para acá es una figura entera. Y salen millones de mensajes. Ahí tiene usted no solo para el próximo domingo en la mañana, sino sí, al seguir usted estudiando con iluminación. Ahora bien, entonces cuando vamos avanzando, ya dije algo, llegamos al capítulo 3 de 1 Samuel. Entonces ahí tenemos el reino decaído, que pierde batallas por ineptitud de sus líderes, que todavía el Señor tiene misericordia y manda revelación. Los que reciben la revelación son vituperados, vilipendiados, porque van viendo lo que los demás no ven, y tal vez los demás no se lo entienden. Y siempre todos los avanzados son locos. Y resulta que los locos son los otros y ellos son los cuerdos, pero no los entienden en su tiempo. Usted va a ver, Colón era un loco, y de ahí estaba más cuerdo que la reina
de España. Entonces, los locos de Dios van a ser los verdaderos líderes, con revelación. Todo lo que Jehová le decía se cumplía, dice. Estoy leyendo esa. Pero vienen en el capítulo 4 derrotas de Israel, porque los métodos que empleaban se pasaron de métodos revelados a un reino decadente que no tenía revelación. Entonces ellos creían que en una batalla que si la perdían por necios, la iba a salvar el arca de Dios. Entonces llevaron el arca a la batalla y de todos modos la perdieron. Y se robaron el arca los enemigos. Ahora el arca se recuperó sola. Como quien dice, dijo Dios, yo no perdí la batalla, la perdieron ustedes, y el arca yo mismo la recupero. Pero ustedes se quedaron sin arca. Entonces, el pueblo empezó en esa debacle, en eso estamos ahora, el pueblo apóstata de Israel dijo, no, nosotros estamos mal, no tenemos rey visible, no tenemos rey a la vista. Vamos a tener que pedir un rey como las demás naciones, que se siente en un trono, que tenga corte, que sea el que nos represente, que sea elegante, que sea... Y se figuraron su idea de rey. Y pidieron. Entonces, como diciéndole a Samuel, que era el líder, mira Samuel, estás muy bonito, pero no se ve el rey. Y tú no tienes plan de rey. Ya estás caduco. Entonces, hacen sus planes, capítulo 8, solo así, viste pájaro. Entonces ellos piden un rey que fuera conforme a su corazón de ellos. O sea, los apóstatas están pidiendo rey. Entonces piden un rey apóstata. Pero ellos están pidiendo no un rey apóstata, pero les van a dar un rey conforme al corazón de ellos. Entonces cuando el mundo ahora empiece a pedir rey, y ya lo están pidiendo, conforme a su corazón de ellos, que los una políticamente. Entonces les va a dar un rey político. Entonces va a surgir el rey conforme al corazón de los hombres. Pero quiero que usted note una cosa, las figuras no son exactas, sino no serían figuras, son sombras. Entonces viene Saúl y lo ungen. O sea, Dios permite un ungimiento que va a ir mal. Entonces lo que quiere decir es que Dios va a permitir el ungimiento, entre comillas, del nuevo rey visible de la tierra. Y va a tener toda la apariencia, porque va a ser operación de error. Va a tener toda la apariencia de ungido, con señales. Cuando vieron a Saúl, era un hombre elegantísimo. Y sobre todo de gran estatura. De hombros para arriba, le ganaba a los más altos de Israel. Era un rey hermoso. Dijeron, ahora sí tenemos rey. Entonces Samuel, como sabía la trama de Dios, se puso a llorar. Y le dijo, Samuel, no llores. No te desecharon a ti. No lo hacen por ti. Me desechan a mí. Pero ya vas a ver, les voy a dar una lección con ese su reyecito que pidieron. Los va a tiranizar, los va a hacer pedazos. Y después van a clamar a mí. Y ese es el reinado de Saúl. Ahora, usted note las similitudes que está pidiendo el mundo ahora, un Saúl más grande. Pero en medio de los Saúles, del Saúl, se suceden las batallas tremendas en donde los ungidos verdaderos, que no tienen corona, van a ser los verdaderos líderes. Aparece David, no rey, aparece David como el designado para imponer y hacer el rey. Samuel prácticamente dejó en manos de Saúl el rey, y Saúl era un inepto.
buscaburras. Imagínese usted de buscaburras a dirigir al pueblo de Dios. Y ni las hallaba las burras, así que ni a las burras podía pastorear. Ni a las burras. Usted ya reconoció, hermano Ismael. Aleluya. No, métanse en lo que estoy diciendo. A mí me dieron todo el panorama lo que van a ver ustedes, lo que viene después. Ya tuve el gusto de darlas a algún grupo, para que vaya difundiendo poco a poco. Entonces, espérense un poquito, porque primero vamos a poner la alfombra para poder dar sin pantuflas. Ahora bien, note usted, en las batallas de David, no rey, sino aspirante, se sucede que consigue la mujer, la esposa, ¿no? Ganando una batalla contra los sobrenaturales Goliaths. Ya puedes imaginar qué figura es eso. Entonces, ahí sucede un David que toma una Abigail. Es una iglesia que intercede para que la magnanimidad de Dios, del Mesías, se derrame sobre la tierra y no mate a todos los navales. Ahí tiene mensaje para el martes en la noche. Ya vamos a estar para el jueves ahora, para el viernes. Entonces, los apóstatas hacen sus planes y quieren un rey visible conforme a su corazón, y lo más tremendo es que Dios se los da. Ustedes saben que el anticristo va a venir a usurpar el reino. Entonces Dios hace al usurpador, fíjese usted, porque Él hace la operación de error. Dios les mandará operación de error para que se pierdan. ¿Quiénes? Los que no lo amaron a Él en la verdad. Entonces hay una operación de verdad que es necesario creer, y le pongo la alerta, hermano pastor. Las batallas finales, olvídese usted que van a ser tanto físicas. Al contrario, se lo van a querer ganar con prebendas. No va a ser físico, va a ser doctrinal. Lo van a querer sacar a usted de la doctrina verdadera, para que estando ya en el error, ya usted cualquier cosa vende, hasta la señora. Sí, a eso se echemos dinero. Entonces, usted sabe que esas batallas se van a dar entrando en tratos el anticristo, con los días de Samuel, en tratos el anticristo, de Saúl, perdón, con la Mical de David, para ver cómo le da la caída a David, porque para eso le dio a Mical. A Mical no se la dio con mucho gusto, tanto que no sé qué truco hizo ahí, ¿verdad? Cambios, no sé qué. Pero cuando ya tenía a Mical, el plan de Saúl era que Mical entregara a David. La misma trama del huerto. El diablo trató con Eva y no con Adán, pero así le dio el matarili a Adán, ¿no? El hack es con la señora y el mate es con el varón. Porque el diablo astuto sabe que la mejor manera de arruinar a un ministro es poniéndole una argolla aquí a la señora y dominándola. Y como generalmente, sin que se dé nadie por aludido, las señoras dominan en su casa. Entonces, ¿para qué va a ir a contratar ministros? Mejor contrata ministras. Mejor manda filisteas.
porque sabe que los filisteos se estrellan con Sansón. Pero las filisteas no. Las filisteas llegan desarmadas y derramando amor. Y ahí caen los Sansones. Miren qué figuritas hay. Más, vamos a ver. En el 10, entonces el rey, conforme al corazón del hombre, funge como el falso ungido. Acuérdese usted, repito que las figuras no son exactas, son sombras. Entonces note usted que Saúl tiene todas las señales de un ungido. Cambiado su corazón, el Espíritu de Jehová estaba sobre él, unificó al reino, batallas victoriosas. Luego empezó como el pato, que si no se ensucia en la entrada, se ensucia en la salida. Se paseó en todo. Y tenemos a un Saúl que no es tan tremendo cuando está perdiendo ya batallas, sino que se ensaña contra su hijo, lo quiere matar. Y lo que es peor, usurpa el sacerdocio. Entonces es el anticristo que va a usurpar el sacerdocio. Y entonces le va a venir la destrucción. Porque ya cuando se meten a sacerdotes de Dios, los reyes, ungidos, reyesitos, se acaban. Fue fácil para Dios. Estaba el Saulón ahí, el hombre ese, haciendo sacrificios, que era sacerdote, no le pidió permiso a nadie. Y cuando llegó el profeta, dijo, ok, yo soy el rey aquí, que no le dijo, pero es que eso no lo ve, que loco estás, estás contra Dios. Mira, honrame delante de la gente. El representante de Dios eres tú. Yo lo que quiero es ser rey. Honrame para que no me quiten. Honrame delante del pueblo. Referendo. Que el pueblo me honre, que el pueblo me mantenga, que el pueblo vote por mí. Y usted sabe cuando son elecciones pastorales, que cada 2 años en ciertas denominaciones se vuelven confites los pastores para hacer votos. Nomás ganan la elección y son ogros otra vez. Y cada 2 años son confites. Es que llegue a hablar con esos pastores cada 2 años. No llegue en el intervalo, porque ahí son unos ogros. Y eso yo lo he visto, no me lo cuento. Yo conozco, le daría los nombres que no alcanzarían a saber cuántas hojas de papel. Pastores que yo los veía, hermano, hasta a mí me iban a visitar, hermano, cuando estaban en elecciones y me llevaban a predicar. Y iba yo, don Juan ahí, que creía que era por mi linda cara. Ahora ya maduré, ahora ya no voy y tampoco me invitan. Y que yo no tengo deseos tampoco de ir si me invitan. Para que lo sepan ellos, ¿no? Bueno. Ahora, en el capítulo 12, ya tenemos una apostasía de Israel al despreciar totalmente a Dios. Los apóstatas, pues. Entonces Dios ve en el primer apóstata del reino, que es Saúl, con quién va a tratar. Pero va a destituir los apóstatas de Israel, o sea, el Israel que no es de Dios, va a ser eliminado. Son las ramas naturales cortadas, la higuera seca. Entonces, voy a ir rápido porque esto es solo sombras, son sombras. Todavía no estamos en el estudio. Vamos a ver, ahí está la batalla de Amalek contra la carne. En el 16, Samuel entonces unge a David como rey.
Nota usted que ya tenemos a nuestro rey ungido y todavía no está en el reino. Nota usted que ya está David y ya está el rey posesionado de la corona, pero loco, contra David. Pero note usted que David está aprendiendo, se está desarrollando y está de escudero de cualquier cosa. Inclusive cuando lo ungieron, al ungirlo, como lo ungieron primero delante de sus hermanos, eso suscitó la envidia de sus hermanos, se le echaron encima a todos. Después ya lo ungen en Hebrón y después lo ungen en Jerusalén. Pero, o sea que el reino se va a ir expandiendo espiritualmente. Todavía no es el rey con corona. Estoy hablando de David y de Cristo. Entonces el rey David, mejor dicho, el ungido David, no es nadie. Lo desprecian todos. Pero es el rey ungido de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios. Porque el otro era conforme al corazón de los hombres. Ahora bien, entonces en este 16 yo puse aquí que que la unción hace la diferencia aún entre los ungidos. La unción fresca de David hizo la diferencia, aunque no tenía corona, con Saúl. Saúl tenía la corona, usurpándola, en este caso, y tenía la derrota, iba decreciendo, ¿sí? Y el otro iba creciendo. Pero note usted, la diferencia era la unción. Pero si era la misma, sí como no, pero la corrompió el otro. O se corrompió más bien. Entonces, la unción fresca de David era la verdadera unción. Y lo más tremendo es que David empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta que llega el incidente de Goliat y David. O sea, las batallas singulares del reino proclamado, no impuesto. Es esta edad que estamos viviendo. Todavía no está Cristo, rey David tampoco, con la corona, aunque ya la tiene. Ya es rey allá. Ya tengo mi rey, dice el Salmo. Solo que lo voy a bajar a la tierra. Lo voy a manifestar en la tierra. Entonces estamos viviendo ahora un reino proclamado porque ya hay rey, pero en el cielo. Por eso clamamos, vénganos tu reino. Así como los tienes allá, bájalo aquí. Y a ese se le llama, que es lo mismo que el reino de Dios, pero se le llama reino de los cielos. O sea, se llama reino de los cielos porque está en los cielos. Y se le va a llamar reino manifiesto cuando sea reino de los cielos y de la tierra. Por eso dice que cuando Él se manifieste, Cristo, va a venir a la tierra y note que ahora viene la congruencia, que tal vez no se había captado. Baja a imponer el reino, no a que lo coronen, no baja y lo corona, no. Baja a pelear con los suyos el reino. Pero cuando Él baje, sería para manifestar el reino. Entonces hay una etapa, se llama siglo presente, o sea, el reino proclamado. Usted deja que lo tomen o lo dejen. Usted lo predica y se estira y se encoge y no le acepta a uno en toda la semana. Y a veces ni todo el año. O le aceptan un montón a uno, un montón, y de todo no se saca uno. No, que yo me hago ilusiones. El otro día aceptaron 64 en una noche. Y se bautizan cada mes 100 y tantos. Pero no me hago ilusiones, hermano. No todo lo que brilla es oro.
Pero de todas maneras, sean pocos, sean muchos, está a discreción de la gente. Usted proclama, y si lo cogen, bueno, se salvarán, y si lo rechazan, ahí van a ver en qué van a parar, pero es asunto de ellos. Entonces el reino ahora no puede ser impuesto. No es tomemos el reino, mi Señor. Pruebe y va a ver usted qué le pasa. Entonces no podemos tomar el reino ni siquiera para los hijos, hermanos, de la casa. No podemos tomar el reino y dárselo a la mujer. No podemos dárselo a la casa nuestra. Y queremos dárselo a un país. Y queremos dárselo al mundo, para que no sospeche. Quieren imponerlo en la tierra y no tienen dominio en su casa. ¿No dice la Biblia que si no se domina la casa chiquita, cómo van a dominar la casa grande? Eso va para todos nosotros, para allá y para acá. Gloria a Dios. Solo los líderes, estamos en el capítulo 17 de Samuel, solo los líderes ungidos, frescos, pueden ser yernos del rey. Y son los que van a ser esposa. Son los, para decirlo con la figura, son los que se van a casar. No fueron todos los soldados de Israel que se casaron. Fue el ungido David, porque ganó la batalla. Ayer o el martes, estábamos platicando con un grupo de pastores. Y estábamos haciendo algunas preguntas ahí, no capciosas, sino preguntas para ponernos, ubicarnos. ¿Estamos seguros de ser novia? Bueno, pero hay novias que no llegan al altar. ¿Estamos seguros de ser hijos? Bueno, si ya no estamos seguros de ser hijos, entonces no somos nada. ¿Estamos seguros de ser hijos? Bueno, yo creo, pues. No le voy a pedir que levante la mano, yo la estoy levantando y ya se me chispoteó, dicen por ahí. Pero yo creo que soy hijo. El Espíritu me da testimonio. Estoy llamado a ser esposa. O a lo mejor estoy llamado a ser ministro que entrega a la esposa. Llamado. Pero ¿iré a llegar a la meta? Como hijo, sí. Creo. Como esposa, pues, espero. Tampoco se puede estar perdiendo y salvándose, perdiendo y salvando cada día que ves que peca. No, sino que hay un área de prueba. Aún Saúl fue probado 40 años. Bueno, si no, no vamos a salir de todo esto. Perdón. Solo los ungidos en consagración son victoriosos de las batallas singulares. Le llamo batallas singulares, así le quiero poner el título, porque no son batallas corrientes. No es pelear con carne y sangre. David iba a pelear con un engendro satánico, un super soldado. Ahí no hubiera podido, no podía Saúl y era ungido. No podían los ejércitos de Israel y eran los ejércitos de Dios. Podía solo David, porque confió en el único que puede. Ahora yo quiero que usted note, las batallas singulares son batallas de 5 pedradas. No son batallas. En el mayor de los éxitos se utiliza una de las 5 piedras, como David, como ya. Pero tenía, por aquello las dudas, 4 piedras más. Si no le pega la primera, le hubiera pegado la segunda, aunque sea en las orejas. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Y como era veloz, el otro no lo hubiera podido agarrar. Y ¡fau! Con 5 pegadas lo hubiera liquidado. Estamos en equipo de 5 piedras.
Es cierto, pudo haber sido bueno, no pudo haber sido, el éxito fue de una sola pedrada, porque Dios dirigió esa batalla. Pero no nos creamos Maradonas para anular los equipos. Si no mete gol Maradona, no lo mete Argentina. A hablar del mundial, que se fueron todos. Ahora es cuestión de equipo y no equipo improvisado por los hombres, porque la armadura de Saúl no le sirvió a David, sino una armadura nueva del ungido, específica de David. No la sabía manejar esa onda más que David. No imite, porque la onda es suya. Y si la presta, no le viene al otro. Y note usted, David no llevaba espada a la batalla, porque no quería confiar en su habilidad manual. Y aun cuando tiró la piedra, dijo en el nombre de Jehová. Él tiene pulso, yo no. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Que lo que trabajemos en la carne de cañón vamos a hacer. Porque si David se queda con la armadura de Saúl, se enreda en la armadura y lo matan armado. No, dijo, yo no tengo costumbre, nunca he ejercitado esa armadura. Esta es la mía, dijo. Y bravo, cuando sintió el Goliat, estaba boca abajo. Y David dijo, bueno, dijo, está vencido, pero no está muerto este bandido. Y se subió encima de él y le quitó la espada. Ahora, yo me pregunto si era de casi 4 metros Goliat. ¿De qué tamaño sería la espada? Y David la manejó. Dicen que David era chaparrito porque tenía 16 años. Yo no creo que ha sido tan chaparrito, no sé con quién platicamos. Porque para que se le haya quedado la armadura de Saúl, y Saúl era de hombros para arriba, más alto que Israel. Ha sido bien espigadote. Por lo que pasa es que se le miraba todo desgarbado. Pero ahí está el engaño, ¿verdad? Me recuerdo una vez un campeoncito que había fuera de la universidad, un panameño, hermano, que tenía una musculatura que solo verlo daba miedo. Creo que Tyson no se hubiera peleado con él. Y uno de la universidad, así flaco, y no tenía pareja, David Garbado. Y el campeoncito se llegó a retar a los muchachos ahí. Yo no estaba ahí, pero yo no era de los que retaba. Yo me hice el sapo por allá como que estaba estudiando. Pero el gigantón vio al ranita, le decían a ese. Y como lo vio chiquito, se le dejó ir encima. Le pegó una malmatada a la ranita. Al campeoncito que yo supe en un panameño. Yo supe que después de la paliza que le dio la rana, la rana le decía, se murió. Era el campeón de la escuela politécnica de su tiempo, de box. Vio a la ranita que no tenía ni músculos ni nada, dijo con me cebo, y por allá volaban. Me recuerdo que hasta dejé de estudiar yo y mirar. Yo vi la pelea. Le pegó una malmatada, hermano. Salió huyendo el hombre. Y después el Ranamenco se quedó viendo a todos porque los menospreciaban también en la universidad. Y a todos lo nombraron el líder de la universidad. Tenían miedo. Por eso que David, cuando ganó la batalla con el super gigante, dijeron, David vence 10,000, Saúl miles. Y de paso que lo oyó Saúl.
a este ya se llevó mi hijo. Ahora no le falta más que el reino. Y lo agarra como quiera matar moscas, culebras. Y sale derrotado. Saúl. Ya sabemos quién va a ganarle al Saúl moderno, ¿eh? Pero ¿quién le va a ganar? El David ungido, está arriba. Pero con los ungidos que nos van a mandar a perseguir una vez vencido Goliat, filisteos. No se va a agarrar con Goliat, agarrarse con los filisteos. Que ya van huyendo y los despojen, tome sus derechos. Pero, estoy hablando espiritualmente, pero no es la batalla con Goliat. La batalla con Goliat ya la ganó David. Ya la ganó nuestro David hace 2000 años. Pero no le ha quitado la cabeza. En su segunda venida le quita la cabeza. Entonces Goliat todavía está ahí medio muerto, bravo. Y está comandando sus filisteos. Por eso es que no nos manda a echar fuera al diablo, Señor, ahora, sino demonios y espíritus inmundos. Porque el diablo no lo podemos echar fuera porque no se mete, él es ángel caído. Por eso, en el único que se metió es en Judas. Por eso, ¿quién será Judas? Bueno, dejemos el tema de Judas para el otro domingo que predique. Capítulo de, ¿cómo se llama? De siempre de Samuel, primero Samuel. Las batallas de Saúl, tiene sus figuras Jonatán, tiene sus figuras Absalón, todo eso son figuras, todas son figuras. Todo fue escrito en figura para nosotros, en quienes va a terminar el siglo presente. El colmo de la apostasía es cuando Saúl liquida a los profetas de Dios. Capítulo 19. Mata a los profetas. Y sin embargo, había echado a las pitonisas y a las hijas del diablo y después las fue a consultar. Mató a los profetas de Dios y fue a consultar al diablo si sería apóstata. O sea que metió el espiritismo en el reino. Y David tiene que huir lejos. Cristo se tuvo que ir, no huir, irse lejos. Por eso las parábolas dicen, se fue a un país lejano. Menos mal, para volver. Y entonces en el 24 se ve que David espera su tiempo. El ungido de Dios no se adelanta a tomar el reino, como muchos quieren hacerlo ahora, y sin tener siquiera la unción, ¿verdad? Sino que él le quita el pedazo de manto en el 24 a Saúl para decirle, mire, yo no lo quiero matar. Aquí está el pedazo de manto suyo, mire, está usted dormido. Sus guardias ni se dieron cuenta. Si yo lo quisiera matar, ahí lo hubiera matado. Sí. Entonces Saúl se puso consternado, dijo, no, tú eres mejor que yo porque sí me has perdonado la vida. Lo abrazó, el abrazo del oso. Lo abrazó y le dijo, tú eres mejor que yo. Tú vas a ser rey, le dijo, a brujo, ¿no? Como le estaba dando permiso, tú vas a ser rey, le dijo. Seguro que vas a ser rey. Ahí se enteró que a él lo habían destituido. Pero él se tomó su tiempo para gobernar. David no se adelantó. Por eso los modernos Davides, que ni a Davides llegan, quieren tomar el reino, ellos. Si David no se adelantó a su tiempo, hermano, dijo, no, Dios no lo mato, lo va a matar Dios.
Y cuando él se ha quitado de ahí, yo voy a ser el rey. Pero no tomó el reino. Se lo dieron. Lo nota, hermano, por favor. Anote todas las figuras que hay en todo esto que estoy diciendo. Es fascinante, hermano. Fascinante. Ese panorama me lo dieron anoche. Pero mire, hermano, yo no sé cómo me alcanzó la noche. Como dijo aquel, no duermo en la noche, porque hasta cuando sueño que estoy con insomnio y no duermo. No sé dónde cabe todo eso, pero llega. Como en los sueños que parece que los minutos son siglos, o saber qué va, pero en un minuto viene un montón de cosas. Hoy amanecí poniendo estos títulos de esta Biblia. Capítulo 25. La figura es del Mesías y la iglesia intercesora con Abigail. Deteniendo la ira de Dios sobre los navales de la tierra. Y la iglesia intercediendo. Note usted que el Señor intercede por la iglesia, pero la iglesia intercede por los navales del mundo. O sea, Dios no abandonó el mundo, pues. Abandonó la intercesión del mundo en su Mesías, porque el Mesías va a interceder por los que de Él son aquí. Ahora, nosotros somos los que vamos a interceder por el mundo. Por eso hay que orar por los gobernantes, por esto. Más que ser gobernante, orar por ellos. O cuando lo llamen cívicamente, pues hacer su parte, ¿no? Que yo lo dudo que la vaya a hacer bien. Porque luego ven lo que otros ven. Y se va la unción en papeles. Titila la fe de David en el 27, el ungido, dudando de su unción. Cuando ve que lo persigue a Saúl por todos lados y casi lo mata, dice, no, dice, yo no sé si soy ungido al fin, me ungieron, pero yo no veo claro. Si yo no me cuido, me matan. Señor, te van a matar a tu ungido y tú no haces nada. Se fue con los filisteos. Titiló la fe de David. Dijo, no, yo me voy, me estoy más seguro con los enemigos, dijo, que con los hermanos. Usted no sabe que hay ministros que mejor se van a lo secular. Otra vez. No, dice, estoy mejor allá con los impíazos. Me respetan los impíos, me consideran los impíos, me pagan bien los impíos. En cambio los hermanos, pero ni siquiera me dan saludos en la mañana. Y se van otra vez para allá. Es David con los filisteos. Él dudó que el ungido de Dios fuera a ser rey. Pero gracias a Dios que Dios lo mete a uno en pruebas y luchas, pero también da la victoria, porque David reaccionó ya con los filisteos. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a ir a matar a mi gente. No, dijo. Pero como no hallaba cómo hacer para irse, empezó a echar baba sobre su barba y a poner los ojos así como que tenía ataques. Se fingió loco. El enemigo dijo, y este va a pelear con nosotros, a favor de nosotros. Si locos suficientes tenemos aquí, dijo. Y lo echaron. Y regresó otra vez a las batallas del ungido de Dios. Otra vez, no hay más remedio que ir a pescar hombres, pues, después de estar pescando guapotes. Pedro, ¿verdad? Me voy a pescar, ahí viene de regreso. Segunda Samuel ya es el reino manifiesto de David. Entonces David
Lo nombran, ya se murió, se suicidó Saúl. Y no lo mató David, dice. Ahora David va a tomar la posesión, manifestarse en el reino. Note, aquello hasta ahí es el siglo presente. Ahora viene el siglo venidero. El siglo venidero no es Cristo coronado. Es Cristo implantando el reino en la tierra. David haciendo el reino de Israel. El genuino rey conforme al corazón de Dios. Y usted puede seguir leyendo ahí, se va usted y se va, ya lleva para 6 meses de predicar. Entonces, el capítulo 2, segunda de Samuel 2, ahí usted tiene el rey manifiesto, el reino manifiesto, ganando terreno cada día, expandiendo el reino, es el tema nuestro aquí, expandiendo el reino de Dios, es el tema de Rigo, ¿verdad? Expandiendo el reino de Dios. David, la casa de David va creciendo, dice, la de Saúl menguó. Pero todavía no es rey, aunque tenga corona, no importa, pero lo tienen que ungir ya lo ungieron con sus hermanos, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Ahora lo van a ungir en Hebrón, y después lo van a ungir en Jerusalén. Expansión del reino, en comisiones. Para que un día, bueno, sigo leyendo, para que un día más adelante, hay guerras civiles, hay asesinato de Abner, son batallas intestinas, peleándose los que no se debieran pelear, rivalizando los que no debieran rivalizar, poniendo territorios como los perros. Este es mi territorio, no te vayas a pasar de aquí para allá. Entonces el territorio ni suyo ni mío, es de Dios. Ahora, claro, hay jerarquías que ordenan las áreas. Tú te vas a los judíos, Pedro. Tú te vas a los gentiles, Pablo. Eso no es frontera. Eso no es poner frontera. Las fronteras del reino están primero aquí adentro, ¿no? Ahí es donde las ponemos. Después se ponen afuera. Este es mi terreno, lo cercamos. ¿Y dónde está la escritura? Del terreno, es suyo, prestado, jornalero, chunero. Y no se enoje, porque ser chunero de Dios es mejor que ser rey de la tierra. Chunero, ayudante de albañil, pero chambón. Y hasta para llevar ladrillos los lleva todos cheretos o choretos. Bueno, en el 5, David, rey de Israel. Cuando ya el Mesías está venciendo a sus enemigos, restaurando todo lo que no se restauró con los jueces, lo que no se restauró con Elí, lo que no se restauró con Saúl. Ahora lo está restaurando. Pero es Mesías príncipe. Siglo venidero. Ahí se va a hacer el reino. En el siglo venidero. David tardó 40 años en hacerlo. Pero no fue nunca en el reino venidero, siglo venidero, rey de paz. El rey de paz tenía que ser su sucesor. Entonces, volamos y ahí lee para los otros domingos, que no le voy a decir que va a predicar, hasta el 8, batallas por el rey. Ahí tenemos las guerras de David, heroicas, tremendas. Por eso Cristo baja con espada, pero en la boca, no con la espada en la mano, en la boca. Y mata con espada de su boca. Él no va a pelear como pelean los guerreros. Y con la espada de su boca mata, dice.
Pero sus ejércitos van a estar matando con otras espadas. Por eso se va a ensangrentar su ropa. David está haciendo la obra de sangre. Eso es un panorama en general, ¿no? Este es un seminario de 3 años y medio en un día. De ahí vienen las limitaciones de David con su adulterio, con todo aquello. Porque eso solo es la idea de que, aunque sea alguien conforme el corazón de Dios y ungido, todavía está limitado. Tenga cuidado con las vacaciones que se da en las terrazas. Tenga cuidado, porque David debía haber estado peleando con sus ejércitos y se fue a una terraza. Qué casualidad que quedaba exactamente cerca de la casa donde vivía, a la cual le había puesto el ojo. Qué casualidad que ahí quedaba el hotel. Y un pecado trae otro, porque entonces la lujuria y el atractivo de la mujer, y luego manda a matar al marido y le hace trampa. Bueno, no quiero hablar feo de David porque es la figura que se desfigura, porque estamos hablando del hombre limitado. Nuestro David no está limitado. Miren cómo las figuras tienen su límite, pues. Porque si nos vamos a aplicar todo, hasta los pelos de la mula del samaritano, entonces, ¿a dónde vamos a parar con que si falló David, entonces fallaría? No, vea que no. Entonces, hay que saber dónde recortar el muñeco. Reinar Salomón. Usted note que Salomón se sienta y es rey de paz. Solo liquida lo que David le dijo que tenía que liquidar. Ya están todos los enemigos del reino vencidos. Todos. Entonces se sienta y hace el templo final. Ahora muy curioso eso. Todo el tiempo antes era un tabernáculo feo, transitorio, ambulante, que representaba en el arca del pacto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el maná, en la vara de Aarón y en las tablas de la ley. Pero no tenía ni piso el templo, el tabernáculo. Pero no, hasta un tiempo, 20 años, nada más, 20 años que no hubo arca del pacto. O sea que estaban en un tabernáculo sin la presencia de Dios. 20 años como que nada, a Saúl le importó un comino. Cuando llegó David fue que dijo, la presencia de Dios es la que hay que traer. Y llevó el arca. Y como no sabía mucho todavía del reino, estaba aprendiendo, llevó mal el arca. Y hasta la segunda vez entró. Ahí hay figuras, hermano. Miren, no lea novelitas ni me va a ver nada de eso. Aquí hay suficiente y son verdaderas. Bueno, entonces ya cuando se va a sentar Salomón, note usted, en el templo de Salomón otra vez está el arca. La vamos a ver nosotros, va a volver el arca. Pero note, en el arca ya no hay maná ni vara de Aarón. ¿Qué se hicieron? Solo están las tablas de la ley. Y hubo un tiempo en que le dijeron a Moisés, pon la ley, las tablas, junto al arca. Porque creo que no estaba el arca, no sé cómo es la cosa, pero ponlo junto en el templo, en el tabernáculo, en el que iba a ser Moisés. Pero luego le dice, ahora, no es Moisés, luego dice, ahora pónganlas adentro. Entonces, eso es tipo de que antes la ley estaba afuera. Y después va a estar adentro. Buena diferencia, ¿eh? Pero al final solo se va a ver una cosa de las tres. ¿No será que vamos a ver en uno a los tres?
Yo no soy unitario ni solo Jesús. Yo soy trinitario. Aunque otros aleguen que son trinitarios y no llegan pero ni a unitarios. Yo soy trinitario, pero cuadridimensional en el aspecto. Porque los tres estaban dentro de un arca. Pero hay solo tres personas y un solo Dios. El que tenga oídos oiga y grabe eso en su corazón. Yo no me voy a poner aquí a que ustedes que solo vamos a ver a la divinidad. Quizá en uno. Quizá pues no podría yo hacer nada. ¿Por qué la figura de las tablas de la ley nada más en el templo definitivo? Ahí está, ahí está. Ahora noten una cosa, ese templo es el definitivo. Ese templo no se mueve, ese templo está a todo lujo, ese templo era lo más grande que se ha hecho en la tierra. Ese templo, la presencia de Dios en nube llenaba el templo. Note, no hay tal templo de Ezequiel, que es el templo milenial, dicen los multidispensacionales. No, es un templo simbólico el de Samuel, de Ezequiel, de la presencia del templo que es Dios. Porque ya no van a volver a ver sacrificios. Ni mucho menos de 7 becerros. Está prefigurando todo lo que pasó en las figuraciones. Como el tabernáculo de Moisés no va a volver a ser. Ah, pero ¿y el templo que van a hacer en Israel? Que ya lo tienen prefabricado y que se van a ir todos los noveleros a verlo y todo eso. Ese es el templo a lo Herodes, el Herodes moderno, que lo van a hacer con los apóstatas. Usted sabe que el templo, cuando Cristo vino, era el templo de Herodes. Herodes lo adornó, Herodes lo completó, quería hacer un templo mejor que el de Salomón, no pudo. O sea que era un templo apóstata. Por eso se rompió el velo. Dijo Dios, no, eso no. El templo es otro. Y por eso Cristo ni conoció el lugar santísimo del templo de Herodes. Ni lo conoció. Y eso que estaba roto el velo. Como para decir que no podía entrar porque no era sacerdote de Leví, ¿verdad? Y mucho menos somos sacerdotes de Leví. Pero no entró. No se fue de una vez al de su padre. Tremendo, hermano. Así que no vaya usted a estar buscando el templo del milenio en Ezequiel. Bueno, yo creo que estamos terminando casi. Uy, fue el tiempo. Pues es que fue un panorama de largometraje. Bueno, entonces, como ya lo tiene usted asentado en su corazón, ahora ahí vienen ya las otras cosas. Entonces, note usted y yo resumo. Estudie con minuciosidad el libro de los jueces, 1 y 2 Samuel. Bueno, los demás libros, pero serían relleno en este caso para el tema. Luego llega usted al reinado de Saúl, estúdielo bien, que es el reinado usurpado. Llegue al reinado de David, que es el reino manifiesto del Mesías. Impuesto el reino, imponiendo el reino de Dios, que lo va a manejar Salomón, que es el mismo Jesús, el mismo Cristo. Va a ser, solo Saúl no es, ¿verdad? Que es falso. Sino va a ser David y Salomón al mismo tiempo. De sus entrañas sale el que va a ser el rey de paz. Es el mismo. En este caso, como que David le hubiera entregado a David. Pero para la figura le entregó a Salomón. Quizá me dijo alguien, entonces va a haber un Mesías y va a haber un Salomón. No.
es que no agarre los pelos de la mula del samaritano, ni los cascos ni las orejas, esos no tienen función, no tienen figura. Entonces, lo que va a pasar es como aquellas dos tortolitas que una la mataban y la untaban con la sangre de la muerta, la otra que quedaba viva y la soltaban. Esta es la muerte de Cristo y esta es la resurrección de Cristo, pero no son dos Cristos. Pero como la figura no la podían hacer resucitando a la palomita, entonces usaron dos palomitas. Pero no vamos a tomar la figura literal. Por eso es que por estar haciendo literalidades sin dirección espiritual, los judíos creían que habían dos Mesías. Uno que iba a sufrir y el otro que iba a volar. No sabían que era uno. Eso lo sabemos nosotros. Son las dos naturalezas sobrepuestas. Bueno, lo dejo suelto porque está como león enjaulado. Usted ve, échese para adelante con las preguntas. Papelitos ya las repartieron, se quedaron dormidos los hermanos en la repartida de los papelitos. Se emocionaron tanto que no repartieron papeles. Aquí, hermano. Mientras oral, ¿verdad? Yo tengo una inquietud ahí. Levante su mano para papelito y pregunta. Tengo una inquietud con respecto a las unciones. Dice que las batallas singulares que ahora tenemos, comenzamos nosotros a trabajar en la obra como ministros del Señor, pero no hay una definición en sí, en saber si va a ser bueno o va a manifestar lo que Dios... ¿Y va a ser bueno quién? No, va a ser la manifestación que va a sentir él conforme al propósito de Dios en una congregación. No, la unción es buena. Sí, ahora, ¿en qué...? Uno es el cómo va a responder. Exacto. Ahora, ¿qué clases de unciones o cuántas unciones va a ir recibiendo? Una sola. Una sola. Lo que pasa es que la unción o la aprovechamos o la desaprovechamos. La unción de Pablo no era más grande que la nuestra. Pablo la aprovechó a lo Pablo. Nosotros la vamos a aprovechar a lo su nombre ponga ahí. Ahora la otra, hermano, respecto qué figura, si es la figura exacta de nuestro Señor, que ahora podemos entrar al lugar santísimo en el tabernáculo, no tabernáculo, sino la champa que hizo David para tener el arca del pacto, porque ahí entraban directamente, no habían pasos para entrar ahí, o sea, no había el hacho, no estaba el lugar santo, sino directamente. ¿En el tabernáculo de David? Sí. ¿En el tabernáculo de Moisés? No, de David. David llevó el arca del pacto a su casa, no fue en el tabernáculo. Entonces, eso es seña de que uno puede hacer el culto en su tabernáculo. Ahora, es figura. Pero David no entraba así libre en el tabernáculo, no podía. Eso fue en su casa, en el jardín de su casa. Ahí puso la tienda y ahí llegaba cuantas veces quería. Entonces no se adapta a la figura. Yo tuve que dar un panorama así ligero, no pormenoricemos mucho, porque sería otro tema ya. Pero esa es la explicación. ¿Por dónde va? El que no se anime a preguntar el papelito, si el papelito no lo va firmado, ni tiene cara. Hermano pastor, fíjese que estaba viendo en el capítulo 45 de Isaías, cuando el Señor dice, hermano, que así dice el Señor a Ciro, su ungido. Luego en el verso 5, hermano, habla, y yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido. Ciro era un rey... Estás saliendo del tema completamente. Sin embargo, para que no te vayas a molesto. Amén. Por la unción, no, lo que hermano. está hablando es la unción, que el Dios pone unción en quien quiere. Puede usar hasta una burra, no digamos a Ciro. ¿Entendés? Yo ya sé para dónde ibas. Que por qué él es ungido si es pagano. Sí. Porque Dios usa, como te digo, hasta las burras. Él tiene derecho de usar todo lo que hizo. Ahora, que eso quiere decir que el otro sea salvo, como cuando Nabucodonosor reconoció a Dios, ese no se salvó. Hermano, pero estas son unciones momentáneas nada más. Es que en aquel tiempo las unciones eran señalamientos de visión. No era ni salvación ni ministerio definitivo.
Era para usarlos. Vámonos al tema. Que hay un hermano dice, la armadura de Saúl representa al humanismo. Representa todos los métodos, no solo humanismo, aún los métodos de autosuficiencia pastoral. Por eso ya dijimos que el pastor que haga en la carne todo lo que está haciendo, no solo apuntan allá arriba, porque eso fue humanismo disfrazado. Autosuficientes, esos pastores que no tienen comunión con Dios, que no oran a Dios, que no están en el sentir de Dios. Lo más seguro es que están haciendo su propia champa. Y no les va a durar. Doctor, disculpe, hay una cosita que yo no entendí, y es de que usted dijo de que en el reino, el siglo venidero, el reino manifiesto, el Señor no va a ser rey de paz. No. Bueno, sí, yo dije en la figura, usando la figura, que el reino venidero, el siglo venidero, es la imposición del reino de paz. Pero todavía no es de paz, está peleando. Entonces, como una revolución, dije el otro día, en una revolución ya se mira más o menos quién va a ganar, pero todavía no ha ganado. Hasta que gana se sienta en el palacio, pues entra. Entonces, mientras este siglo venidero es la revolución todavía. Y las victorias progresivas, hasta que se sienta. Entonces ya es rey. Entonces ya se lo da a Salomón. Por eso cuando él es rey, entrega al Padre todo. Eso ya no es el siglo venidero, ese es el siglo eterno, el tiempo eterno. Dios lo bendiga. La pregunta es, ¿en el templo de Herodes había arca o Cristo fue al que no vieron? No, sí, en el templo de Herodes estaba todo lo que Dios había ordenado. Lo que pasa es que se había prostituido el templo. Dios no había dicho que Herodes ayudara a arreglarlo. Esa es la razón por qué mucha gente se mete a las iglesias a ayudar con sus ayudas económicas, con esto, lo otro. Están adornando el templo que no les toca a ellos. Y después reclaman. Entonces se llevan equipos de sonido, se llevan las bancas, se llevan las sillas. Y se lo dejan al pastor. O cada quien pone su champa, ¿va? Como quien, ya me contaron por ahí uno que se fue de aquí, anda por la zona 10 sacándole gente a la zona 14 para poner su champa. Pero ese loro ni saliva tiene. ¿En qué jerarquía estaba Goliat, ya que era un engendro satánico? ¿Qué jerarquía estaba? No, Goliat era una potestad metida en un hombre. Goliat. Pues ahí estaba peleando David con potestades. Nuestra lucha no es solo con carne y sangre, sino con potestades. Hermano Tom, yo quisiera que me ratificara lo que yo entendí. En cuanto a la visión, y un verdadero liderazgo. ¿A la misión? Visión. Y un verdadero liderazgo es cuando la persona sigue a la visión más que a la persona, o sea, ¿es la revelación de la persona o...? Generalmente dicen, un líder ahí siguen al hombre. Depende. Si eso hubiera pensado Israel, no siguen a Moisés, ¿verdad? Para atravesar el Mar Rojo, era un hombre. Entonces, Moisés tenía una nube encima. Y al movimiento de la nube movía al pueblo. Pero el que daba la orden era Moisés. Ahora, ¿a quién seguían? ¿A la nube o a Moisés? No, a los Moiséses con nube. Ahora, los Moiséses sin nube los van a dejar solos, hermano, y a medio mar. Amén, hermano. Soy irónico yo, pero que se bendiga a todos. ya sé a qué me dirijo. A todos mis hermanos pastores, que se los bendiga. Amén. Hermano, yo tengo una pregunta, bueno, no menospreciando a mis hermanos ya ancianos, ¿verdad? Lo que es el liderazgo.
yo veía lo que era Elí, que él según se relata la Biblia, que llegó anciano, ¿verdad? Pero como que él no quería entregar lo que Dios le había delegado, y vino algo tremendo para su vida. Se jubilan y no se retiran. Entonces yo pensaba, ¿qué se podría hacer? Bueno, como les digo, en los ancianos que llegan a una edad madura, ¿qué se podría hacer con un pastor que llega a una edad madura? Si Dios... En el Evangelio no hay jubilaciones. Pues eso era lo que yo decía, como Elí tal vez no pensaba en eso. No estaba así por viejo, sino por tonto. Sí, entonces fíjese hermano, que yo le hago esta pregunta porque hay veces de que tal vez como se tienen ayudas ya ancianos, ¿verdad? Y tal vez ya son más maduros que uno, entonces hasta se enojan. Viejo no es anciano. Entonces se enojan porque tal vez porque no quieren dejar lo que es ayuda, ¿verdad? Entonces también el pastorado, pienso yo, que se encargaría Dios de ver qué hace con un pastor que llega a una edad ya madura. Tú estás hablando de físicamente. Antes, a los 50 años, debían de dejar el servicio sacerdotal. Ahora no hay límite. Ahora el sacerdote es hasta que se muere. Hasta que muere, ¿verdad? Sí, entonces no estemos pensando en eso. Ahora, si tú estás pensando en prestaciones y todas esas cosas... No, yo no. No, pero voy a decir una cosa. Entonces, el pastor es digno de atención, aunque ya no funja por impedimentos que sea, ¿no? Pero eso no quiere decir... Yo le digo esto, hermano, porque fíjese que la vez pasada, pues, en la iglesia donde yo pertenezco todavía, ¿verdad? Había una hermana que estaba trabajando ahí, ¿verdad? Y como después por eso se prohibieron las ventas en las iglesias, todo eso, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Había una hermana que tenía su tiempo de vender ahí para la iglesia. Cuando ella se retiró, bueno, dijo, me van a dar indemnización, dijo. No, sí, de todos modos, de todo hay. ¿Verdad? Entonces, por eso yo pienso que tal vez uno ya llegando a una cierta edad, pedirle a Dios a ver qué hace con uno, ¿verdad? No, que uno desea entregar esto, ¿verdad? Mira, varón. La iglesia debe velar por sus miembros, pero no es una casa de beneficencia. En la iglesia primitiva, que es modelo en ese sentido, se cuidaba a las viudas, pero las viudas bajo requisitos. Entonces hay que clasificarlos. No cualquiera que se atravesó por ahí, ya la iglesia tiene la obligación de sostenerlo. En primer lugar, si hay familiares, dice que lo sostengan los familiares. Así que hay clasificaciones. Hermano Otto, ¿por qué Saúl desconoció a David cuando éste salió a pelear contra Goliat? ¿Estaba David exaltado o fue esta una manifestación teofánica? Lo desconoció porque ahí hay una serie de figuras. Lo desconoció porque seguramente cuando se lo presentaron primero, después no sabía quién era el que estaba saliendo a gritar ahí contra el gigante. Después le dijeron, ese es David, aquel que era tu escudero. O sea que hay ciertas incongruencias ahí, porque son dos relatos separados, se juntan. Entonces hay que hilvanar todos esos detalles. El caso es que no hay contradicción en que un rey muy ocupado no se dé cuenta quién es el que está ahí, aunque él lo conozca, pero está viendo a distancia, etcétera. Hay 1000 explicaciones para eso. No hay incongruencia. El Espíritu Tampoco exaltación, no. Agarremos la figura natural. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. ¿Habrá alguna señal de que somos novia? Precisamente, el Espíritu da testimonio que somos hijos. Lo demás lo vamos a hacer nosotros. El lino fino. Entonces depende de lo que trabaje cada uno. El ser hijo no lo compra. Naces hijo, no naces hijo. Te lo dan, pero no te dan el lino fino. Lo tejes con tus acciones. Por eso está la pregunta esa que les contaba.
Por eso uno no puede estar absolutamente seguro que es esposa ya, porque está tejiendo el lino fino. Con Espérate, micrófono, por con favor. micrófono. Acerca de la pregunta anterior, en esta Biblia no dice que Saúl haya desconocido a David, sino solamente dice de quién era hijo. Bueno, sí, hay una serie de explicaciones, porque esa es una de las críticas que hacen los ateos, que hay una contradicción de la Biblia, cómo es posible esto. Yo he leído sobre eso, y sin embargo hay mil explicaciones, para el que las quiere atender. Ahora, lo que querían ahí era encontrarle un defecto a la Biblia, pero no hay tales. Los defectuosos son los que tienen los ojos torcidos. Hermano apóstol, como somos trinitarios, estaremos de acuerdo con Hebreos 8:4. ¿Qué dice? No tiene ninguna. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Bueno, de plano estoy de acuerdo con Hebreos, porque Hebreos es la palabra de Dios ahí, ¿verdad? ¿Qué es Habiendo lo que sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley. Ya. Estamos metidos en Dios esencia y por lo tanto le veremos así. Bueno, la cita no tiene mayor relación. La cita lo que dice es que si Cristo estuviera hoy y las cosas no hubieran cambiado de aquella dispensación legal para hoy, Él no podría ser ni sacerdote, mucho menos sumo sacerdote, porque no nació en la tribu de Leví, sino en la de Judá. Bueno, pero lo otro no le encuentro yo relación. ¿Qué es lo que no entiendo? No entendí la pregunta. Si nosotros somos trinitarios, Somos trinitarios, Dios en tres estamos personas. de acuerdo con Hebreos 8:4. Pero es que ahí ¿qué es lo que? Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Es lo que está diciendo, que en la serie de Aarón no sería ni sacerdote siquiera, porque no era de Leví. Hermano Otto, quiero que me explique por favor, si un hermano predica la palabra, ¿tiene que estar lleno del Espíritu Santo? ¿Es lo mismo llenura que bautismo del Espíritu Santo? No, tiene que estar ungido para el servicio. Que se esté lleno, esa es responsabilidad de él, mantenerse lleno. Pero lleno es mantener la plenitud y no la unción. La unción es una vez. Y ahí mantener uno de los niveles, como que usted tiene el tanque de gasolina y ahí ya le echaron una vez, pero hay que estarlo llenando, ¿no? Pero no nuevas unciones, sino mantenerlo lleno. Es una buena recomendación. Mejor mantener lleno el tanque y no que estarlo llenando cada vez. Porque dicen que se desperdicia, no sé qué están diciendo por ahí, ¿eh? Pero eso ya es mecánica. Hermano Otto, Dios lo bendiga. Me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? ¿Qué significa por el cual David haya tomado la espada de Goliat nuevamente? Noten ustedes que David se quedó armado para pelear las siguientes batallas. No dice que la haya usado otra vez. Noten también que el Señor dijo que comprarían espadas, pero que ahora no las usaron. ¿Se acuerdan con los discípulos? No la usen. Váinenla, Pedro. Después van a vender la capa y van a comprar espadas. Ese es otro tiempo. Entonces no encuentro yo dónde contestarte. ¿Qué significa? David no dice que peleó con la espada de Goliat, pero la tenía ahí, como trofeo. Ahora, miren, hay dos humanidades en este aspecto. Los que van a nacer en el reino, en el siglo venidero, porque van a haber nacimientos en la implantación del reino, es otro cupo de gente que van a ser salvados como rebusco de la cosecha. Pero noten ustedes que esa gente va a ser tratada diferente que nosotros, porque ellos no van a tener la misericordia que hay ahora. Ellos les van a hablar, y si pecan mueren instantáneamente y se pierden. Y si sobrepasan la nación del reino eterno. Noten que no es igual, porque ahora llega la misericordia antes y nos dan tiempo. Allá Sansón a la primera se lo llevan. En este tiempo se lo aguantamos, ¿sabes cuántas veces? 3 ocasiones. Pero van a haber gente que nace en el reino
del siglo venidero, no reino, en la implantación del reino eterno en el siglo venidero, y que no todos ellos van a pasar al reino eterno. Ese es otro boleto. Hermano apóstol, ¿no será que Goliat representa al cuarto imperio del último tiempo que fue destruido por la piedra lanzada por David? Seguro, sí. Goliat representa ahí las batallas sobrenaturales para implantar el reino. El anticristo, que va a querer usurpar el reino, y lo va a matar el Señor con el resplandor de su venida y con la espada de su boca. La pedrada, es la pedrada del... tengo por ahí reservado para más adelante el estudio de los núcleos de civilizaciones en el mundo. Me dieron algo sobre eso. Y ahí van a ver ustedes que no son 4 imperios mundiales, pero son 7 imperios como núcleos de civilizaciones. Y son 10 los que cortaron. No se toma en cuenta Egipto, no se toma en cuenta los Vedas, no se toma en cuenta los sumerios, no se toma en cuenta los hindúes, no se toma en cuenta los chinos. Entonces tienen que ver en la prehistoria, la historia y la estratosfera. Porque van a venir aquí los Nephilim otra vez, van a meterse todas las sabandijas esas que van a venir a rodear el campamento de los santos, pero van a ser derrotados. El universo enemigo de Dios va a ser derrotado aquí, en el reino, en los umbrales del reino eterno. Doctor, disculpe, una pregunta. Se mencionó las batallas singulares. ¿Estas batallas singulares son para algún tipo de rango especial en ministerio o para todos los ministerios? No, las batallas singulares solo es para diferenciarlas de las batallas corrientes. Usted tiene batallas hasta con el que se le atravesó en el semáforo. Pero ese es corrientito, aunque saque pistola. Hay otras batallas peores, de endemoniados o de potestades que usan gente. Esas son las batallas que son los ungidos. En actividad y consagración van a poder vencer. Hermano Otto, siempre he mantenido mi duda, ¿por qué a Cristo se le llama en la Biblia el Hijo de David? Que nació de la casa de David, de la simiente de Isaí, en la tierra como humano. Pero luego él dice, bueno, dicen que yo soy hijo de David, porque dice que eres muy humano. ¿Y por qué David me llama Señor? Dice. Ya le endoso la pregunta al que preguntó. ¿Por qué le llama Señor? Y con mayúsculas, ¿sí ve? Señor quiere decir divino. ¿Por qué le llama divino si es su hijo? Por las dos naturalezas. ¿Qué diferencia como de David es hijo del hombre y como divino es hijo de Dios. Okay. ¿Qué diferencia hay en que David pecó contra la santidad de Dios en el adulterio, pero no pecó contra Saúl? Bueno, la otra es carne viva. En cambio, esta es rebelión jerárquica. La rebelión jerárquica es peor que el pecado de la carne. La rebelión jerárquica es la que quiere desquiciar los mundos. Entonces, noten ustedes que Eva se rebeló contra Adán, pero Adán se rebeló contra Dios. Por eso no mató a Eva, sino mató a Adán, y en la muerte de Adán se murió Eva. Es más castigable que el pecado carnal, el pecado jerárquico. El pecado jerárquico tiene paga. No hay factura que no se va a pagar ahí. Porque trata de desquiciar el orden divino del gobierno universal. Noto, si Salomón está representando el reino instalado o el reino ya manifiesto. El reino eterno. El reino eterno. Estaba viendo yo acá en Primera Reyes, capítulo 2, donde Adonías, un hermano de Salomón, tiene una petición. Entonces va con Betsabé, la madre de Salomón,
Y cuando se va a acercar, Betsabé dice que Salomón le preparó un trono a su diestra. Entonces, ella fue la que intercedió por él. En el panorama que vimos, no todas las figuras están centradas en lo que vimos. Tú estás sacando astillas del palo. Es decir, eso ya son otras figuras. Por ejemplo, el pecado de David no está en esto. Está el rey conforme al corazón de Dios. Mencionamos el pecado porque todos lo han leído. Entonces no adaptemos, son planos así, son 7 planos. Entonces cogemos un plano, no metamos el otro, porque entonces nos cruzamos, ¿verdad? Entonces digamos ahí, cuando está Salomón, noten ustedes, es que hay cantidad de cosas. Por ejemplo, la Virgen que calentó a David en su cama de anciano, viejito, es tipo del celibato sublimado. Convive con ella, está en la cama y todo, pero es virgen. Celibato sublimado. Pero no el celibato de aquí en la tierra, ese no es sublimado, ni cosa que se parezca. Ese es añorado. ¿Alguien quiere preguntar, hermano? Del tema. Allá hay una mano hasta atrás. Por favor, hermano, es que se trata de agotar el tema, ¿verdad? Para que después hagan otras preguntas en otra ocasión. Pero ahorita agotemos el tema, porque es un panorama general. En cada una de esas figuritas nos estaríamos con un sermón de 2 horas. Doctor, con la relación a la revelación de la palabra y las visiones que va a tener los ministros del Señor en este tiempo final. Mi pregunta es, ¿va a haber un trato específico de un parámetro doctrinal en el aspecto que tiene que, digamos, usted como apóstol, poder tener discernimiento en las revelaciones que han de venir de la palabra? Aparte de eso, si va a haber revelación de la palabra y visiones, van a haber aguijones en el aspecto de tratos fuertes a los ministros. Digamos, yo conozco su ministerio y sé que ha sido un hombre de Dios, entregado a Dios. Y para mí, en lo personal, fue duro el trato que Dios, digamos, fuerte lo que le pasó. El problema es solo tener aguijones y no tener visión. Esa era mi pregunta, hermano, con relación a lo que ha pasado Dice, en yo 2 tengo ministros. aguijones, dice, y las visiones no están. ¿Entendés? Entonces, que uno pueda entender cuando tiene un impedimento, una humillación para mantenerlo en equilibrio, debe ser por algo que le están dando. Eso está como alguien que lo meten a la cárcel. Estoy sufriendo por Cristo, no sería por una estafita, alguna cosa. ¿Me entienden, hermano? Entonces, quiero decir, aguijones siempre van a haber, son válvulas de escape para que no se infle el globo y estalle. Pero eso es por las revelaciones, dice. Lo dice claro el capítulo ese. Yo tuve aguijón por la revelación, a causa de la revelación, que me podían hacerme sentir sobrehumano. Entonces, ¡pau! Dice Pablo, pues a semejanza de él, somos los ministros ahora. Es muy dudoso que una persona tenga revelaciones sin aguijón. Y es muy dudoso cuando solo tiene aguijones. Es que fíjese, doctor, gracias por su respuesta. Y a mí me pone un poquito así preocupado con relación a lo que ha pasado. Digamos, primero fue en su trato de lo que le pasó, después el pastor de Barrios. Pero no me estés contristando con eso. ¿Qué quieres decir con todo eso? Antigua. No, es que mi hermano me ha entrado... Está lloviendo, me estás diciendo, ¿no? Sí. O sea que hay un, no sé... Y falta más. Sí, hermano. Eso quería yo que usted... Es que el que no se mete a la regadera no se moja. Es necesario que a través de muchos sufrimientos y tribulaciones entremos al reino. ¿Quién va a exceptuarse de eso? Solo que tenga misericordia el Señor de nosotros. Eso sí, con la prueba viene la salida. Ahora me estaba yo regocijando en la mañana de ver cómo le contaba a mi hermano Carlos, le contaba que tuve los primeros días de mi aguijón una depresión tan horrorosa porque habían batallas y aún ahora han habido
batallas demoníacas, pero con salidas victoriosas. Ahora, los primeros días era tal el impacto en mi alma que yo creí que no salía. Tuve que pedir auxilio. Ahora, sale porque el alma se refleja en el cuerpo. Estamos platicando de un accidente. Una persona que tiene impreso en su estómago los estrés del alma. Entonces, eso fue lo que me sacó el comentario, hermano Carlos. El comentario de que tremendo es el alma. Porque estábamos conversando de un accidente, yo creí que había sido la caída, que había sido el golpe, pero parece ser que habían golpes, pero ahí en donde no habían golpes, habían úlceras. Quiere decir que el alma, saber qué padecimiento tuvo en ese momento, y ¡pum!, reflejó en el estómago. Las úlceras, el estrés. O sea que el alma influye demasiado en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces yo le decía a mi hermano, y esos primeros, digamos, 3 días que yo tuve que el diablo me decía que me iba a quedar sin habla, y que me iba a quedar que esto y que el otro, y como yo no sabía por dónde iba la cosa, yo hasta le dije al Señor, Señor, mejor me lleva, si me vas a dejar sin habla, mejor me lleva. No le voy a hablar por señas de los hermanos. Hasta ese grado. Y gracias a Dios, todavía que yo sepa, no siento úlceras, pero ha de haber habido un impacto tremendo. Yo no podía dormir. Me pasaba toda la noche luchando con los pensamientos. Ahora, gracias a Dios, ya no, ya se fueron esos pensamientos. Porque ya el Señor me dio la salida. Esto lo digo como testimonio, que cuando lo mete a uno el Señor en algo es en cargas y uno va a sobrellevar, porque Él va a dar al mismo tiempo la salida. Pero pasar esos ratitos sí son difíciles. Uno solo, ni con la mujer consulta. Mi señora, creo que ni cuenta se dio esas batallas. Yo amanecía como que nada, pero las batallas habían rugido toda la noche. Tremenda, si yo me pusiera a contarles les va a dar miedo y ya se van a retirar del ministerio. Gloria a Dios. Cuando se habla de batallas, hay muchos tipos de batallas, pero siempre el ataque es directamente, me imagino, quiero pensarlo, usted me corrige, que el ataque es al ministerio propiamente, para que el ministerio o se depure o alcance un nivel mayor o sepa el respaldo que tiene. Porque es en las batallas donde uno puede saber hasta las dimensiones en las cuales Dios ha estado con uno. Y pienso que en los momentos de soledad, cuando uno no puede ni siquiera compartir con la Señora sus problemas, y uno mira a Dios, es cuando uno se da cuenta de las dimensiones de la grandeza de Dios sobre la vida de uno. Pero, por ejemplo, en el caso suyo, perdone que lo toquemos de esa manera, las batallas han sido directas, personales. Libro de Job. Amén. El diablo quería matar a Job, pero Dios quería depurar a Job. ¿Cómo podemos juntar las dos cosas? Pero se juntaron. Todo lo que Dios hizo nada más fue, no lo mates. Solo eso. Vale. En el caso de tu servidor, las batallas, por eso dije en un principio, no me expliqué, la frontera de los dos reinos, las tinieblas y la luz, empieza en uno, adentro. ¿A qué lado se va uno a hacer? Adentro. Después están las batallas del reino afuera. Pero uno tiene que triunfar en estas primero. Entonces, está el reino de las tinieblas hablando, como que estuvieran los dos ejércitos uno frente al otro y se retan. Es una batalla aquí, efectivamente. Yo recuerdo muy bien que le decía de un capitán de este lado, capitán le llamo pues, por figurarlo. Le decía al otro, yo lo enmudecí. No, yo lo estoy preparando para lo que hable después de otra vez. No, pero y yo en medio, apuche, yo. Sí, algo que me llama la atención, hermano, por ejemplo, es que nos puede turbar a veces los conflictos que llegan a nuestra vida. Una cosa que a mí me preocupa profundamente es esto,
que vayamos, por ejemplo, a salir de aquí con una psicosis de sufrimiento, primero. Es culpa va esa. Primero eso me preocupa, porque si Dios nos vaya a mandar una prueba, creo que tiene que darnos la fortaleza. Que yo estoy más eufórico que antes. Sí, para que la pasemos. Ahora hay la última pregunta, y es esto. Y a muchos, por ejemplo, el motivo de frustración a veces en nuestra vida es, ¿por qué en el caso que nosotros lo tenemos a usted como líder, o por lo menos personalmente, quiero hablar personalmente, yo lo tengo como líder y a veces me pregunto, por lo menos tengo un súbdito. Sí, a veces me pregunto, ¿por qué a mi cabeza el Señor permite que sus ataques sean a su cuerpo? En el caso personal, a veces los ataques no son al cuerpo, que yo más quisiera muchas veces que fueran al cuerpo, pero son a otros ángulos donde tal vez los golpes son mucho más fuertes, más dolorosos, y que lo hacen a uno pensar, bueno, ¿en qué estoy, verdad? Mira, ¿la batalla es conmigo o es batallas, en otra área? Hay 3 batallas adentro, alma, cuerpo y espíritu. No nos podemos independizar, porque cuando sufre el alma, sufre el cuerpo, lo que estábamos diciendo. Pero hay batallas espirituales que son más duras, al espíritu, pues. El día que a uno lo haga el diablo dudar de que si realmente habrá un evangelio de poder, si realmente estará uno en la pista, ya no, porque entonces uno desmaya y se retira, muchos se han retirado. Afortunadamente la pregunta era muy para dejar una psicosis, pero estoy dando testimonio de cómo sale uno de eso, sale uno campeón, hermano. Media vez aguantó el chaparrón, porque ahí donde se ve si la persona es palmera que aguantó el huracán y se quedó en yesca, o se quebró. Ahora las palmeras están hechas para no quebrarse. Entonces, de estas pruebas, de esta lucha, acuérdense que la lucha de Job, con Job, fue entre Satanás y Dios, probando Dios a Job y queriendo matar el diablo a Job. Dios es el que comandó la batalla. Le permitió al diablo hasta donde iba a ser depurado Job. En esa confianza debemos echar las batallas. Claro, no siempre está uno en esas condiciones. A veces lo deprime la misma gente de uno. Las batallas no rugen allá afuera, rugen ahí pegadito a uno. Entonces, lo de esos deprimen más. Las batallas íntimas deprimen más. Las otras del cuerpo, al fin y al cabo, hasta los doctores lo arreglan a uno. Las del alma, ¿quién? Y las del espíritu. Entonces, un espíritu apocado, un espíritu desilusionado. ¿Qué está haciendo en el púlpito? Hermano Otto. Repartiendo hielo. Quisiera terminar con esto. Algo que a mí, por ejemplo, me ha impresionado es, a veces uno tiene actividades que son totalmente ineludibles. Por ejemplo, una serie de compromisos. Si uno es pastor, puede delegar en un momento dado, pero si uno está en una campaña, tiene que exponer una causa justa para delegar. También puede haber relevo. Entonces, sí, pero he experimentado algo tremendo. Uno siempre hace un autoexamen a su vida, por ejemplo, por dónde viene el problema, quién lo provocó y hasta cierto punto quién es el de la culpabilidad. El problema a veces llega sin que uno lo espere, lo derriba, lo entristece. Tener la seguridad que si lo analizas, la culpa está abajo y no arriba. Sí, eso es definitivo. Pero hay, por ejemplo, problemas en los que uno tiene una participación grande y otros donde tienen una participación mínima. En donde uno no se da cuenta que está participando pasivamente. Es diferente. Ahora, algo que me ha impactado, por ejemplo, es esto. Cualquiera, yo mismo lo he pensado. ¿Qué voy a ir a dar ahora al púlpito? Si voy con ese conflicto en mi alma. Mira, Tim, todos tenemos conflictos. Sí. La virtud de la unción es que en el púlpito se vuelan todos los... A eso era lo que Por iba. eso el que predica sin unción tira amargura porque está en sí. A eso iba. Que por ejemplo uno va casi derrotado al púlpito con ganas hasta de no ir. Arrastrando la Biblia. Pero en el momento que uno se para en el púlpito, como que en ese momento hubiera más victoria cuando no tenía problemas. El reto es tal que yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? Entonces es mejor estar con problemas que sin ellos para darle lo mejor a Dios. Tampoco, no. Mira, lo que pasa es que uno
Uno cree que solo uno tiene problemas. Todos los tenemos. Esto lo padecen todos los ungidos. El ungido que me diga a mí que siempre es campeón, está mintiendo. Por eso es que se pone ahí el pecado de David y esto. Si alguno era conforme al corazón de Dios, era David. Tanto que muchos alegan, dicen, conforme al corazón de Dios pecando. Pues sí, porque era conforme al corazón de Dios en lo que hacía que Dios, en lo que obedecía a Dios. Luego él era hombre, allá va. Entonces no hay quien nos tenga problemas. Ahora, si lo lleva al púlpito ya la frego. Y solo la unción pudre los yugos. Estás mirando ahí, yo no te miro. Ya te escondiste detrás del... Está muy poético el hermano, bueno. Bueno, entonces miren hermanos amados. Yo les tengo que decir es lo que yo vivo, porque no puedo prestar experiencias. Yo tengo memoria, no tengo memoria de haber subido alguna vez a predicar desde que estoy ungido. Antes yo subía y no pasaba nada, ni sentía nada, ni daba nada tampoco. Y lo mismo me daba el ambiente que no el ambiente. Pero ya después, cuando ya tuve la unción, yo sentía los ambientes y sufría. Sabía quién me recibía, quién no me recibía, quién estaba llegando, a quién no. Pero yo quiero decirles esto. No tengo memoria de haber subido alguna vez, desde que estoy ungido, sin que la unción me rompiera los yugos. Es decir, y yo tengo memoria, eso sí tengo memoria, de que yo traía problemas a la plataforma, no al púlpito. A la plataforma y a la plataforma. Porque el diablo le tira a los líderes, a los generales. Entonces, yo decía, pero como acabas de decir tú, llega uno con que ya no quiere irnos pasar al púlpito. Ojalá hubiera otro. Yo me recuerdo la primera vez que prediqué, no ungido antes. La primera vez que prediqué. No, que me invitaron a predicar. Y yo estaba. Y era la primera vez. Entonces, yo estaba buscando quién me sustituía, porque a la hora me rajé, ¿verdad? Pero como no hubo quien me sustituyera, tuve que pasar. Y me recuerdo bien lo que prediqué. El ladrón en la cruz, del lado derecho. En primer lugar, no sé si era el lado derecho, pero... Y yo me recuerdo que me pasé diciendo 15 minutos que me bajé. 15 minutos haciendo, y el ladrón en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a otro día. Porque le dijo eso, el ladrón en la cruz. Y yo miraba a la gente. Sí, porque ahí estaba el ladrón. Y entonces le estoy dando vueltas hasta que dije yo de aquí no paso. Entonces estaba un hermano ahí que murió. Y le dije, mire hermano, yo me siento mal. Y él pasó a predicar. Y ungido era. Tranquilito. Hizo su perorata ahí. Agarró su bosquejito de emergencia. Y predicó tranquilo. Ay, todos felices. El que quedó como en mi mera cara fui yo. Porque no es así. No es así. Si la unción no pudre los yugos, yo les testimonio. Subo al púlpito y no le voy a decir sin problemas. A veces acabo de estar en una legata de administración o de lo que sea. Y a mí me han dicho, hermano, ¿y cómo puedo predicar? Yo mismo digo, pues, saber, pero cuando paso al púlpito, y ahora yo entiendo a Pablo, les voy a decir lo que dijo Pablo, cuando paso al púlpito, se olvidó. A eso sí, cuando ya bajo el púlpito, ahí está otra vez la legata. Bueno, dijo Pablo, que termine mi carrera con gozo. No dijo, quítame los problemas, quítame los tomos. Y Pablo decía, problemas internos y problemas externos. Y decía, con los de mi pueblo y con los de no mi pueblo. Está rodeado, como predicaba entonces. Por la unción. Porque era el Espíritu que iba a hablar. Ahora cuando uno habla, pues todo lo arregla o todo lo desarregla. Y es terrible, hermano, es una tortura estar haciendo eso. Yo le he dicho a mi señora, mira,
tú que sabes que mi deleite es predicar. Yo le digo, no aguantaría esta tortura si no fuera un placer espiritual. Y mi señora ha sido testigo de vejaciones que me han hecho. Tal vez acabándome de hacer en la puerta de mi casa. Vejaciones. Y que yo no puedo hacer nada porque son hijos de mis entrañas. No hijos, mis hijos no me han dado problema. Gracias a Dios. Hijos espirituales. Conmigo. Me vino a enfrentar ahí. Ahí voy yo y vengo y predico. ¿Por qué nada? Dice yo. ¿Cómo hará? A mí me ha dicho. ¿Cómo hace eso? Se me olvida. Se me olvida. Y es cuando, como dijo Tim, hasta cuando con más bendición predico. Pero no quiero los problemas, ¿no? Luego entonces saco como conclusión, predicar sin unción, ahora sería una tortura para mí. 30 años, ¿no? Tener que subir a hacer payasadas ahí, ¿no? O a decir taca taca como matraca, no. Ahora comprendo a Pablo. Señor, que termine mi carrera con gozo. Para que el gozo se sienta en él. Cuando tú no sientas eso, la función, bájate. No hay otro. Te releven. Lo vas a tirar bien. Yo conozco gente, hermano, que amarga la congregación. La amarga. Llegó a la congregación tibia y la mandó helada como témpano. Y amargada de ajuste. Solo a decir dolencias y a que el diablo me amarró, que el diablo me botó, que yo soy débil, que dura la carga, que no aguanto, y de nosotros sale. Si nosotros van a buscar aliento. Recuerdo en una iglesia que yo asistí una vez hace tiempo, el predicador dijo, no va a perdonar lo que voy a hacer, pero no voy a hacer. Miren, dijo, cacholco estoy. Y esos dos, ni siquiera para arreglarme los dientes tengo. Eso es lo que da el evangelio. Y yo era aspirante. Me agarré la boca y dije, otro ya los tengo completos. Si por él hubiera sido, ahí me retiro. Y después supe yo la pieza que era ese tipo. Y vaya que solo Cholco lo dejaron. Después cuando yo supe, dije, ya se les debían de haber volado las quijadas de una vez. No estuviera enfriando gente. ¿Alguna otra pregunta que se ha quedado por ahí? Hermano, 5 minutos. Ya que estamos hablando solo entre pastores, hermano, yo le quería hacer esta pregunta. Hace poco yo tuve una tribulación bien fuerte en la iglesia que honestamente hasta deseos de renunciar me estaban dando, debido al problema fuerte que tenía. Quería renunciar 10 veces. Hermano, pero fíjese que no sé si hice mal, pero a mí me funcionó. Usted me corrige. En relación a lo que le voy a contar, hermano. Yo ya había funcionado la renuncia. No, hermano, fíjese que llamé a mis ayudas, tengo 4 ayudas en la iglesia, yo les expuse mi